¿Qué tal, muchachos? Excelente tarde. Tengan todos ustedes. Vamos a continuar con nuestras sesiones de amparo y recuerden que estamos en este momento analizando el tema referente al incumplimiento o cumplimiento de las ejecutorias, de las sentencias pronunciadas en la materia de amparo. ¿Qué es lo que sucede con las autoridades responsables cuando tienen que dar cumplimiento precisamente a esta serie de ejecutorias? Y bueno, pues vamos a continuar. Estamos hablando o referimos en la sesión anterior algunos supuestos referente al incumplimiento por parte de las autoridades responsables, tanto en amparo tramitado en la manera indirecta como en la forma indirecta. El día de hoy vamos a platicar otra serie de hipótesis para que podamos ya entrar propiamente a esa serie de mecanismos o de acciones que vamos a desarrollar jurídicamente hablando en un proceso de amparo cuando hay exceso o defecto, pero eso será más adelante. Tenemos que continuar el tema de las ejecutorias y bueno, pues seguiremos refiriendo otras reglas, ¿ok? Espero que estén todos muy bien en sus casas. De nueva cuenta les mando muchos saludos y bueno, pues vamos a referir de nuevo estas reglas. ¿Qué pasa entonces cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es extemporáneo? Vamos a hablar de extemporáneo, obviamente, si se da un cumplimiento al ejecutorio de amparo por parte de la autoridad responsable, pero es extemporáneo. Eso quiere decir que se dio un cumplimiento a la ejecutoria de amparo fuera de tiempo, ¿ok? Vamos a referir qué pasa si es injustificado, si el incumplimiento del ejecutorio en materia de amparo es injustificado. Se llevó a cabo el cumplimiento de la ejecutoria pero fuera de tiempo y ese rango de la temporalidad no puede ser justificable porque la autoridad no se ciñó a los tiempos establecidos por la ley o a la sentencia propiamente. Pues hay que ver qué sucede. Para empezar, eso no exime de la responsabilidad a las autoridades responsables que pudieran llegar a inferir si hay un cumplimiento en la ejecutoria en materia de amparo fuera de tiempo, y de todas maneras tendrá que ser sujetos o supeditados o tendrá que ser aplicable las sanciones correspondientes, pero las autoridades responsables finalmente están supeditadas también a un superior jerárquico. A lo mejor no pudieron dar ese cumplimiento por cuestiones o instrucciones directas de su superior jerárquico. Pero bueno, pues también esta situación, si de todas maneras dieron cumplimiento, aunque sea extemporáneo, esto va a considerarse como una atenuante. A lo mejor algunos mencionan pues qué consuelo, pero finalmente se tienen que hacer acreedores porque aunque hayan dado cumplimiento al ejecutorio en materia de amparo, lo hicieron de manera extemporánea, pero si dieron cumplimiento aunque sea de manera extemporánea, naturalmente tendrán que ser aplicables las sanciones correspondientes y seguramente aplicables los delitos en materia de amparo. Y si cumplieron el que es extemporáneo, ese cumplimiento extemporáneo va a ser considerado como una atenuante al momento de que se castigue o se ejerce algún tipo de acción penal en un momento dado. Entonces, si la autoridad cumple extemporáneamente, se van a aplicar sanciones, pero el hecho de que haya cumplido, aunque sea extemporáneo, va a apoyar para que sea un atenuante el momento de que sean calificadas estas conductas, ¿ok? Y cuando la autoridad responsable cumpla la ejecutoria en materia de amparo, pues propiamente ahora sí vamos a hablar de algunos supuestos. Ya hablamos de qué pasa si no, ahora qué pasa si sí, qué pasa si la autoridad responsable sí cumple esa ejecutoria en materia de amparo. Automáticamente ese cumplimiento se lo va a remitir al juzgador o al órgano jurisdiccional en materia de amparo, hablando en la manera o la forma de tramitación indirecta, los juzgados de distrito o los tribunales unitarios de circuito, o en la manera directa, los tribunales colegiados de circuito. Una vez que se da cumplimiento, ahora sí en tiempo y forma, en principio tiempo y forma, dentro de la temporalidad, si se da ese cumplimiento, automáticamente se mandará por parte de la autoridad responsable un comunicado, un acuerdo, por virtud del cual informa a la autoridad jurisdiccional en materia de amparo cómo es que dio cumplimiento en tiempo a esa ejecutoria que indicó en materia de amparo, y va a dar 3 días inmediatamente a la autoridad jurisdiccional en materia de amparo, ya sea juzgado de distrito, tribunal unitario de circuito, tribunal colegiado de circuito, van a decir, a ver, ya la autoridad responsable me dijo que ya dio cumplimiento a la ejecutoria, inmediatamente va a dar 3 días. Aquí es cuando empieza el verdadero dolor para los litigantes, cuando tienen que verificar si la autoridad dio cumplimiento exacto o no a la ejecutoria que estaban buscando en realidad. Ok, ya la autoridad dijo que cumplió, ya remitió ese cumplimiento a la autoridad o a la autoridad jurisdiccional en materia de amparo.
Y la autoridad jurisdiccional en materia de amparo le va a decir ya sea al quejoso o al tercero interesado. A ver, tercero interesado o quejoso. Aquí está. Así se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Tienes 3 días para manifestarme lo que tu interés convenga. Tienes 3 días para decirme si efectivamente, desde tu punto de vista, se dio cumplimiento o no a la ejecutoria de amparo. Y en ese sentido, obviamente, tanto el quejoso como los terceros interesados también se van a pronunciar para indicar si desde su punto de vista se dio cumplimiento a un ejecutorio de amparo. ¿Ok? Esto es 3 días. Serán 3 días en materia de amparo indirecto, pero serán 10 días. Cuando se trate de amparo directo, se van a dar 10 días, no 3. Repito la fórmula. Se dan 3 días de vista a los particulares, tratándose de amparo indirecto, para que manifiesten si dio cumplimiento a la ejecutoria o no. En amparo directo, no indirecto, en amparo directo se darán 10 días para que los particulares, para que quejoso o tercero interesado puedan indicar si efectivamente están conformes, si sí se dio cumplimiento desde ese punto de vista o no con la ejecutoria de amparo, y se dan también 10 días pensando en que, el quejoso o el tercero interesado puede alegar algún exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Y aquí es donde propiamente vamos a estudiar posteriormente una serie de acciones o de recursos posteriores en caso de que se haya dado cumplimiento al ejecutorio en materia de amparo, pero en ese cumplimiento haya habido o haya existido un exceso o un defecto en el cumplimiento de este pronunciamiento. ¿Ok? Entonces, así será, 3 días o 10 días. Particulares, ahí está, tanto en amparo indirecto como en amparo directo. Vamos a hablar de 3 o 10 días, 3 en materia de amparo indirecto o 10 en materia de amparo directo. Entonces, después de que surta efectos la notificación, recuerden que los plazos en materia de amparo, esto ya lo habíamos comentado en otras sesiones, después de que de que surta efectos la notificación de este proveído, donde las autoridades estiman o no estiman que se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, automáticamente la autoridad jurisdiccional va a dar vista a los quejosos, va a dar vista a los terceros interesados. A ver, aquí están las resoluciones. ¿Qué opinan? ¿Si se dio, no se dio? ¿Si se cumplió como quería, no se cumplió? ¿Hay exceso, hay defecto? Y automáticamente, después de esos 3 días, naturalmente el órgano jurisdiccional en materia de amparo va a emitir una resolución. Esto es muy importante. Puede comparecer también, vamos a pensar, después de que se notifican esos 3 días o esos 10 días en materia de amparo directo o indirecto, dentro de ese mismo plazo pueden comparecer algunas personas ajenas que consideren que también afecta su esfera jurídica como particulares. A ver, ya se concedió el amparo, ya se cumplió la ejecutoria, ya dieron 3 días en amparo indirecto, ya dieron 10 días en amparo indirecto. En ese mismo plazo pueden comparecer ante la autoridad jurisdiccional en materia de amparo los terceros o las personas que consideren que con la ejecutoria se afectó su esfera jurídica, ¿ok? Y transcurrió este plazo, una vez que ya tanto los quejosos como los terceros interesados, este plazo de 3 o 10 días, ya después de que transcurre este plazo y hayan manifestado o no, eso es muy importante, independientemente de que hayan desahogado la vista dentro de los 3 días o 10 días o no, obviamente la autoridad va a emitir una resolución. Esta resolución naturalmente debe estar fundada y motivada, debe de indicar los preceptos legales aplicables al caso concreto, debe de explicar los razonamientos lógico-jurídicos por virtud de los cuales ahora sí formalmente declara formalmente cumplida o no la ejecutoria de amparo. Y aquí es donde empiezan propiamente los conflictos, pudiéramos llamarlo así, en materia de ejecutoria de amparo, ¿ok? Si hubo exceso o defecto, también va a determinar la autoridad responsable. A ver, la autoridad jurisdiccional en materia de amparo. A ver, voy a dictar, yo, juez de distrito, yo, tribunal colegiado de circuito, yo, tribunal unitario de circuito, ya estudié, ya me aboqué al estudio para saber si la autoridad responsable dio cumplimiento o no a la ejecutoria de amparo. El quejoso y el tercero interesado ya me manifestaron sus razones por virtud de las cuales consideran que sí se encuentra cumplida o no la ejecutoria, o que hay exceso o defecto, y obviamente va a dictar una resolución determinando si sí desde el punto de vista del juez de distrito, el unitario o el colegiado, si se considera cumplida, o considera también que hubo exceso o defecto al momento de ejecutar o de cumplir, o también si hubo imposibilidad de cumplir
cumplir la ejecutoria en materia de amparo. Si hay imposibilidad también para ejecutar la sentencia de amparo, la ejecutoria en materia de amparo, también esto será, hay un procedimiento especial que ahorita vamos a referir. Y bueno, pues para efectos de amparo, vamos a entender que la sentencia de amparo, la ejecutoria propiamente del amparo, se va a entender cumplida cuando se haya cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos. Cuando no hay excesos o defectos, entendiendo excesos como aquellas atribuciones o aquellos actos innecesarios que no fueron solicitados propiamente por la autoridad jurisdiccional en materia de amparo, para que el momento en que dio cumplimiento o en el momento que acontece, en el momento en que se dio cumplimiento a esta ejecutoria de amparo. Yo te dije que valoraras el artículo 300 del Código de Procedimientos para valorar pruebas. No te dije que valoraras el 300, el 500 y el 700, por decir algo. Ahí hay exceso o defecto. Oye, te dije que valoraras las pruebas, no te dije que valoraras los alegatos, por decir algo, ¿no? Entonces aquí es donde hay que tener el punto fino como litigante en materia de amparo. Hay que saber discernir, esto es lo más complejo propiamente de una ejecutoria de amparo, hay que saber discernir si hubo exceso, si hubo defecto, si hubo incumplimiento, si la autoridad no cumplió, si hubo incluso repetición del acto reclamado, si dictó una sentencia igualita respecto de la cual yo solicité el amparo. Si no está cumplido, no se declara cumplida esta ejecutoria en materia de amparo, pues no se declara totalmente, se considera imposible el incumplimiento, pues como les comentaba, se van a remitir los autos a los tribunales colegiados de circuito, todas las actuaciones, o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se trate de amparo tramitado en la forma directa, y a los colegiados, naturalmente, en el amparo indirecto. ¿Por qué? Pues porque ya sean los colegiados o la Suprema Corte, van a tramitar, van a estudiar si efectivamente hubo inejecución. Como ya se comentó en los videos anteriores, se va a hacer un proyecto, a lo mejor destituyendo al servidor público, imponiendo sanciones, y todas las autoridades también involucradas en el cumplimiento de una ejecutoria en materia de amparo están obligadas a prestar todas aquellas facilidades y llevar a cabo todos los actos necesarios para dar cumplimiento a esta ejecutoria de amparo. Recuerden que es muy delicado el tema del cumplimiento de una sentencia, de una suspensión del acto reclamado, ya sea provisional o definitiva, o llamada de plano, pero están obligadas a prestar todas las facilidades al final del día. Y si no prestan las facilidades necesarias, pues naturalmente van a incurrir en responsabilidad, igual que las autoridades responsables o sus superiores jerárquicos. Una vez que se reciben, una vez que se declara que fue imposible, en principio, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, los autos los va a recibir, todas las constancias las va a recibir la Suprema Corte de Justicia de la Nación y va a dictar una resolución donde se determine propiamente si hubo incumplimiento a la sentencia de amparo o no a la brevedad. ¿Ok? Inmediatamente. Y cuando sea necesario precisar, recuerden que eso también ya lo habíamos visto en otros videos, en otras clases, cuando sea necesario precisar propiamente o tenemos que definir o concretar o establecer una manera específica para cumplir la ejecutoria en materia de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a remitir estos autos a la autoridad jurisdiccional de nueva cuenta en materia de amparo, ya sea el juzgado de distrito, el tribunal colegiado de circuito o el tribunal unitario de circuito, para que tramiten el incidente respectivo. Repito, de nueva cuenta. ¿Qué pasa si se necesitan concretar, precisar, establecer, esclarecer detalles para que específicamente se haga el cumplimiento, se dé cumplimiento a una ejecutoria en materia de amparo? Bueno, pues ya habíamos comentado que cuando se tienen que precisar la manera concreta en que se van a tramitar o en que se debe esclarecer o dar cumplimiento a la ejecutoria en materia de amparo, se tiene que tramitar vía incidental. Cuando la Corte determine que sí se tienen que especificar la manera en que se dé cumplimiento a esta ejecutoria, pues va a remitir los autos ya sea el colegiado en amparo directo o al unitario o juzgado de distrito para que abran el incidente respectivo y se determine, se especifique cómo es que se va a dar cumplimiento a esta ejecutoria en materia de amparo. Y bueno, finalmente, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime que el incumplimiento
de la sentencia de amparo o el retraso del incumplimiento de esta ejecutoria de amparo fue fundado, le puede dar, obviamente fundado, porque la autoridad responsable se lo justifica o porque la Corte lo considera. Generalmente la autoridad responsable debe indicar por qué no cumplió en tiempo la sentencia o la ejecutoria de amparo todavía no la cumple. Si declara fundada la Corte la razón por virtud de la cual no se ha dado cumplimiento a la ejecutoria en materia de amparo, se puede conceder una prórroga por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se va a conceder una prórroga a la autoridad responsable para que cumpla al final la ejecutora en materia de amparo, y puede dar otra prórroga, puede solicitar otra prórroga si es que fuera necesario, siempre y cuando la autoridad responsable funde las razones por virtud de las cuales estima necesario que se dé una prórroga para dar cumplimiento a la ejecutora en materia de amparo, ¿ok? Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación al final considera que el incumplimiento a esa ejecutoria de amparo es inexcusable, no hay perdón, va a tomar, o de nuevo retomará el proyecto del colegiado, va a hacer un proyecto proponiendo la separación del servidor público correspondiente, va a separar al servidor público correspondiente, va a aplicar las sanciones que ya establecimos en otra clase, y bueno, pues inmediatamente va a separar el cargo de la autoridad responsable y va a consignar a la autoridad ante el juez de distrito por el delito precisamente de incumplimiento de ejecutorias en materia de amparo. Automáticamente es bien delicado para las autoridades, para sus superiores jerárquicos, para todas aquellas autoridades también que tienen que prestar auxilio en el momento de cumplir ejecutorias de amparo, que no cumplan estas ejecutorias. Inmediatamente van a ser remitidas por parte de la Corte o del colegiado a un juzgado de distrito, para que el juzgado de distrito los consigne por incumplimiento, por el delito de incumplimiento, a una sentencia, al incumplimiento de una sentencia en materia de amparo, ¿ok? De igual manera, como habíamos comentado, a los superiores jerárquicos o a los titulares que estén inmiscuidos en el incumplimiento de este ejecutor en materia de amparo, incluso aunque ya estén separados de sus funciones. ¿Qué pasa si se señala una autoridad como responsable y ya se separado de su cargo? Aunque se haya separado de su cargo, por supuesto que hay responsabilidad. En la misma resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a ordenar que los autos se remitan posteriormente al órgano jurisdiccional de amparo, ya sea, o de nueva cuenta, ya que sancionó, ya que puso a disposición por el delito, ya que destituyó, ya que terminamos el proceso de inejecución inexcusable. La Suprema Corte o el colegiado de nueva cuenta van a remitir estos autos a la autoridad jurisdiccional de materia de amparo. Recuerden que en amparo indirecto es ante el juzgado de distrito o tribunal unitario de circuito. En amparo directo es ante los tribunales colegiados de circuito, para que vuelvan a iniciar de nueva cuenta un proceso de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Uno nuevo absolutamente, porque ya el anterior se declaró propiamente incumplido. Entonces pues, se va a iniciar un nuevo procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, independientemente de que las autoridades responsables por el cumplimiento ya hayan sido consignadas, las autoridades anteriores, y se les haya afincado algún tipo de responsabilidad, ¿ok? Y bueno, ahí dejamos el procedimiento de cumplimiento de ejecución o inejecución. A partir de la próxima sesión vamos a ver figuras ya muy específicas, propiamente como qué pasa si al momento de cumplir la sentencia hay exceso o defecto, hay repetición del acto, hay incumplimiento. Y vamos a ver las figuras específicas por virtud de las cuales una autoridad responsable no da exacto cumplimiento a la sentencia o al ejecutoria en materia de amparo. Esto es propiamente lo más interesante de amparo. ¿Qué pasa si ya dio cumplimiento? Pero nosotros como particulares tenemos que determinar, que discernir, que identificar si hubo exceso o defecto, si hubo incumplimiento, si hubo repetición del acto reclamado. Todo esto lo vamos a empezar a analizar en las próximas sesiones. Muchachos, les agradezco su atención, tengan un excelente fin de semana y recuerden que ya estamos en los últimos días. Les pido que por favor hagan énfasis en su estudio y recuerden que estoy a sus órdenes en los canales que ya conocemos: Classroom, correo electrónico, chat, WhatsApp, llamada telefónica o aquello que se les haga más cómodo. Tengan un excelente fin de semana y saludos a todos.